¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a darle lectura y vamos a orar. Amén. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Diga, ministros de Dios. Padre, te damos gracias porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Tú veniste a salvar lo que se había perdido y todos nosotros estábamos descarriados, Señor. Todos vivíamos en pecado, todos vivíamos adorando la creación, adorando lo que no conocíamos, pero hoy nos has hecho tus hijos, hoy te conocemos, hoy te adoramos en espíritu y en verdad. Hoy sabemos, Padre, que ya nos has dado vida eterna en tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Padre, que nos estás perfeccionando, que es a través de tu palabra, Señor. Es tu palabra, no hay otro medio. Es tu palabra la que nos edifica, no es el vaso. Dice tu apóstol Pablo que tenemos un gran tesoro dentro de nosotros, pero nosotros somos vasos de barro, porque el poder es tuyo, mi Señor. La gloria es tuya. Háblanos en esta tarde, mi Señor. Edifica tu iglesia, Padre. Llévanos a la estatura del varón perfecto, mi Dios. Y ten misericordia de aquellos que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Qué tema iniciamos hace una semana, hermano? Ministros de Dios. ¿Por qué será importante conocer quiénes son los ministros de Dios? Porque de acuerdo al ministro que me esté guiando, va a ser de acuerdo a donde voy a ir. ¿Cuántos dicen amén? Cristo dijo, si tu ministro está ciego, ¿a dónde te va a llevar un ciego? Al hoyo. ¿A dónde te va a llevar? Al hoyo. La Biblia dice que tú veas a tu pastor. ¿Y qué tienes que ver en tu pastor? Diga, su conducta y su fe. ¿Qué tienes que ver en tu pastor? Su conducta y su fe. Si él tiene fruto del Espíritu Santo, conoce a Dios, vive en la palabra y es una persona que está en la roca en Cristo, lo puede seguir. Conocen amén. Un falso ministro, dice la Escritura, que tiene apariencia de piedad. ¿Qué tiene? Es alguien que puede decir creo en el Señor, conocer la Biblia, pero no hay fruto en su vida. No hay fruto. Un verdadero ministro va a predicar de él. ¿A quién va a predicar? A Cristo. Diga, a Cristo. Lo enseña el apóstol Pablo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a nuestro Señor Jesucristo, como el Señor y el único Salvador. Cuando tú encuentres a un ministro que habla más de él, habla más de su ministerio, habla más de sus dones, de sus logros, de sus iglesias, de todo lo que él ha hecho, es un falso ministro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, comenzamos este tema que es muy importante. Yo tengo que saber si mi ministro es ministro de Dios o es un ministro de Satanás. La Biblia dice que hay ministros de Satanás que se disfrazan como ángel de luz. Parecen de Dios porque se saben el lenguaje cristiano, pero no viven el evangelio. Son gente que se enseñorea de la iglesia. El apóstol Pedro le dijo a los pastores, apacienten la iglesia de Dios, no como teniendo señorío sobre ella, sino siendo ejemplo. ¿Qué tiene que ser un ministro? Diga, ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Diga, amor, dominio propio, paz, fe, mansedumbre, humildad. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Efesios 4:11. Gloria a Dios. Efesios 4:11. Aquí vamos a ver una lista de ministros que nos dejó el Señor Jesucristo. Efesios 4:11. ¿Ya lo tiene usted? Y él mismo, ¿quién es él mismo? Diga, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí vemos a 5 tipos de ministros. ¿Cuántos dicen amén? Hoy se está enseñando, hermano, que el mayor de ellos es el apóstol. Así se está enseñando. Esa es una doctrina errada. La Biblia dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
y que nadie es más que otro, nadie le puede decir a otro, no te necesito o yo soy más grande que tú. Al contrario, el apóstol Pablo enseña que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Lo que tenemos que ver aquí es que todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos una función diferente. ¿Qué tenemos? Y esa función depende de donde nos fuimos colocados. ¿Quién dice que pone a los miembros en el cuerpo como Él quiere? Dios. ¿O yo puedo escoger ser apóstol? ¿Yo puedo escoger ser pastor? ¿Los apóstoles escogieron ellos ser apóstoles o fueron llamados por Cristo? Dice que Cristo fue a orar, bajó y de todos los que le seguían escogió ¿a cuántos? A 12. ¿Él los escogió o alzaron la mano y dijeron, heme aquí, Señor, yo soy tu apóstol? Él los escogió. Ahora, cuando alguien quiere ser pastor, se podrá ir a un seminario, agarrar la carrera de pastor, sacar mi diploma y decir, ya soy pastor. ¿Quién puede ser pastor? Quien tiene el llamado, quien tiene ya los requisitos para ser pastor. La Biblia habla de que aquel que quiera ser pastor tiene que reunir ciertos requisitos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué así lo estableció Dios? Porque mira, el falso ministro siempre va a él a decir, yo soy apóstol, yo tengo autoridad y yo puedo decir quién puede ser y quién no puede ser apóstol. ¿Así será? No, diga, hay requisitos. Hay guianza del Espíritu Santo. El Señor no nos dejó un nombre para guiarnos. El Señor nos dejó a su Espíritu Santo. ¿Quién nos guía a toda verdad? ¿El apóstol? Por ahí hoy que dijeron que sí. ¿No? ¿Quién nos guía a toda verdad? Diga, el Espíritu Santo. El Señor dijo, no los dejaré huérfanos. Les voy a enviar a otro consolador. ¿A quién? Ahora, ¿para qué dejó estos ministros el Señor? ¿Alguien sabe para qué los dejó? Diga, para el perfeccionamiento de los santos. Lo tenemos ahí en el 12, 4:12. ¿Para qué dejó estos ministros? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué tiene que hacer un verdadero ministro que se llama apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro? ¿Cuál es su función? El perfeccionamiento de los santos. No es la construcción de templos. Hoy se le llama apóstol a uno que está construyendo templos, que está haciendo mega iglesias, que ofrece su cobertura. A ese se le llama apóstol. Hace una semana vimos al apóstol. ¿Cuál era su comisión del apóstol según dada por Cristo? ¿Alguien se acuerda? Ve y predica el evangelio del reino. ¿Cuál es la comisión de un apóstol? Predicar el evangelio del reino. No ir y ofrecer su cobertura, no ir a ofrecerse él como el papá de la iglesia, no ir a ofrecer la unción que supuestamente tienen, no, ir y predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino de Dios? Predicar a Cristo como Señor. ¿Predicar a quién? Hermano, hoy los falsos apóstoles se predican a sí mismos y dicen que la bendición a la iglesia viene por ellos. Esa es una herejía. La Biblia dice que la bendición viene de nuestra cabeza, que es el Señor Jesucristo. Cristo dijo, separado del apóstol no vas a tener bendición. ¿Así dijo? ¿Separado de quién dijo Cristo? Dijo Cristo, separado de mí, nada puedes hacer. Hoy la gente pregunta, ¿bajo qué cobertura estás? Lo que debería de preguntar es, ¿estás en Cristo? ¿Qué deberíamos preguntar? Dile al que está a tu lado, ¿tú estás en Cristo? Porque déjame decirte que la bendición viene a los que están en Cristo. ¿A quiénes viene la bendición, hermano? El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es? El que está en Cristo ha sido bendecido, diga, ha sido bendecido. No está esperando ya una bendición que no le ha dado Dios, diga, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Pero en quién nos bendijo? En Cristo. En Cristo. Ahí dice claro en Efesios 1:3, bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Alguien que está en Cristo tiene vida eterna. ¿Qué tiene?
tiene paz, tiene gozo, es hijo de Dios, es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le falta a alguien que está en Cristo? Nada. Somos coherederos juntamente con Cristo de todas las promesas de la Biblia. Él dijo, a los que están en Cristo, no los dejaré ni los desampararé. ¿Qué nos falta? Tenemos de aquí hasta que venga Cristo, nos muramos, el sustento, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la fortaleza de Dios, la sabiduría de Dios, tenemos todo. Dice el apóstol Pablo, en Cristo estás completo. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien predica a su apóstol? ¿Qué hizo el apóstol Pablo con los corintios que andaban peleándose por los hombres? ¿Se acuerda usted que Pablo le llama a los corintios, parecen carnales? Cuando alguien te empieza a hablar de su apóstol, de su cobertura, hay que decirle, ¿sabes qué? Eres un niño. ¿Qué es tu apóstol? ¿Tu apóstol murió por nosotros? ¿Qué dijo Pablo de los que estaban poniendo su mirada en el hombre? Alguien diga amén. ¿Qué dijo? ¿Alguien se recuerda? ¿No alguien ha leído la Biblia? Cuando decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, ¿qué les dijo Pablo? Pablo fue crucificado por ti. ¿Quién fue crucificado por nosotros? Cristo. ¿Nuestra mirada quién tiene que ser? ¿En un hombre? Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es? Jesucristo, hermano. Pablo se encomienda a él. Cuando Pablo iba a ser ya muerto, dijo, los encomiendo a Dios y a su palabra. ¿A quién nos encomendó el apóstol Pablo? Hermano, hoy se está predicando más al hombre, al apóstol, al profeta, que la revelación que me dio Dios, que el sueño que tuve, que esta visión, todo falso apóstol, hermano, trae su visión. Y la única comisión que tú ves en la Biblia es perfeccionamiento de los santos. ¿Qué es el perfeccionamiento de los santos? Los santos son los que ya fueron salvados, lavados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita están siendo llevados a la madurez. ¿A dónde están siendo llevados? Ahora, aquí tú ves que una comisión sea diferente, la del apóstol, la del profeta, la del pastor, sea diferente, o pone a todos y dice, para el perfeccionamiento de los santos. ¿Ves ahí que a cada uno le dio su comisión? O dice, todos estos son para perfeccionamiento de los santos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si alguien se dice apóstol, ¿cuál es su comisión? Perfeccionar a los santos, llevarlos a un ¿qué? A la madurez, a un crecimiento espiritual. Dile al que está a tu lado, te están perfeccionando. Te están enseñando a que sepas amar. ¿Qué nos están enseñando? Que aprendamos a amarnos unos a otros, porque el que no ama no tiene a Dios. ¿El que no ama qué? El que no ama no conoce a Dios. Nos están llevando a crecer en el conocimiento de Dios, que cada vez conozcamos más a Dios, a Jesucristo, su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Nos están enseñando a que seamos pacientes. ¿Qué tenemos que ser? Nos están llevando a que seamos humildes, mansos, que tengamos la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la función de cualquier ministro. Entonces, todo ministro tiene que perfeccionar ¿qué? A los santos. Hoy vamos a ver a los otros ministros que son los profetas. ¿Qué vamos a ver? Los profetas. ¿Qué será un profeta? ¿Cuántos profetas hay aquí? Dice el hermano que el que declara la palabra. Miren, hay quienes dicen que son los que adivinan el futuro, hay quienes dicen que son los que decretan, los que amarran, desatan, atan y hacen un montón. Miren, un profeta es alguien que habla inspirado, habla inspirado por el Espíritu Santo. A ver, ¿qué es un verdadero profeta? Es alguien que habla inspirado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no puede ser traída por humanos. La palabra de Dios no puede ser traída ¿por qué? Por humanos. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es un profeta? Alguien que habla la palabra que el Espíritu Santo le inspira. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a verlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20.
Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Hermanos, las iglesias están llenas de falsos ministros que no saben ni para qué son puestos. Segunda de Pedro, ¿lo tiene usted? Capítulo 1, 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué? Cualquiera que se atreva a decir, Dios me dijo, y sea contrario a las Escrituras, se constituye en un falso profeta. Ahorita ya no hay revelación, ahorita ya no hay nueva revelación de que Dios me dijo. Si se pudiera añadirle a la Biblia, cuando alguien te dé su revelación, dile, pongan un papel y se la pegamos a la Biblia. Y le ponemos ahí segunda ¿de quién? De Joaquín. ¿Se podrá hacer eso? Hay de aquel que le añada o le quite a la palabra de Dios. ¿Cuál será? Amén. Entonces, ya ninguna profecía que dice ahí es de interpretación, ¿qué? Privada. Porque nunca la profecía fue traída, diga nunca. La profecía fue traída por voluntad humana, nunca. Sino que los santos hombres de Dios, ¿cómo hablaron? ¿Cómo tiene que hablar alguien ahorita? ¿Qué será ahorita hablar por el Espíritu Santo? Hablar la palabra profética más segura. ¿Cuál será? Amén. Ahorita que alguien, si se dice profeta, ¿qué palabra tiene que hablar? La palabra profética más segura, esta. La que ya nos fue dada por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y cualquiera que se atreva a traer sus sueños, revelaciones, visiones raras, se convierte en un falso profeta. Y Cristo dijo, guárdate de los falsos profetas. Van a estar metidos en la iglesia. ¿Dónde van a estar metidos? Y van a estar con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo saber si es un lobo rapaz el que está a tu lado? Si te empieza a predicar de su ministro, si te empieza a predicar de sus revelaciones, visiones y de cosas extrañas que no son conforme a la palabra, es un falso ministro, es un lobo rapaz. Vaya usted a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver aquí que dice la palabra que en un tiempo Dios habló por profetas. ¿Cuándo? En un tiempo, vamos a ver cuál tiempo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habiendo hablado. ¿Sí le queda claro que Dios qué hizo? Habló, ¿verdad que habló? ¿Cuántas veces? Y de muchas maneras. Aquí estas muchas maneras, en ese tiempo sí hablaba por visiones, sueños, apariciones, etcétera. En otro tiempo, ¿cuándo habló? ¿A quién le habló? A los padres, está hablando del pueblo judío. ¿Cómo les habló? Por medio de profetas. A ver, ¿a cuánto les queda claro? A los judíos de aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios les habló muchas veces, de muchas maneras, pero ¿cómo les habló? Por medio de profetas. ¿Sí queda claro, verdad? 2, en estos postreros días, ¿cuántos saben que nosotros estamos en estos postreros días? ¿Nos ha hablado por otros profetas? ¿Por quién nos habla? Entonces, ¿por qué la gente tiene sus profetas? ¿Por qué la gente, si en una iglesia, si no se levanta alguien y empieza como loco, así te dice el Señor, y empieza a hablar como lenguas, y así te dice, Dios te va a levantar grande esta iglesia y la va a llevar a las naciones, y si no hay eso, la gente piensa que aquí no está Dios. Cuando en ese momento se está levantando, ¿qué? Un falso profeta. ¿Qué se está levantando en ese momento? Ahorita Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos está hablando? Ahora, ¿cómo nos está hablando por el Hijo?
Su palabra que nos dejó. Cristo le dijo a los apóstoles, vayan y hagan discípulos, enseñándoles lo que yo ya les enseñé. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo nos hablan estos días? Por medio de su Hijo, a quien constituyó. ¿Cómo constituyó a su Hijo? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, hay gente que no puede entender por qué ya no tenemos que tener apóstoles y profetas. No lo puede entender. Los apóstoles y profetas que tenemos, los verdaderos creyentes, son estos. Dice Pablo, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Estos. ¿Cuáles? Yo quisiera que alguien me mostrara un apóstol y lo escucháramos y viéramos cómo está edificando la iglesia. ¿Saben que él quita el fundamento de Cristo y se pone él? ¿Sí sabían eso? Él dice, la bendición es por mi unción, por la revelación que Dios me dio. Ya quitó a Cristo, ya quitó su palabra, ya quitó al Espíritu Santo. Cuando Dios nos dejó a Cristo, su palabra y el Espíritu Santo. Y a los ministros nos pone, pero dice, tú eres un simple vaso de barro. Que no se te vaya a olvidar que eres un ¿qué? Y el poder no es tuyo, el poder es de Dios. Si dice así o no dice la palabra así. Dice el apóstol Pablo, tenemos un gran tesoro dentro, amén, pero en vasos de barro, para que sepamos que el poder es de Dios. Y un verdadero ministro predica, la bendición viene de Dios. Toda bendición viene de lo alto, del Padre de las luces, toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, quiero que quede claro, hermano. Hay gente que no lo va a aceptar y va a querer seguir teniendo sus ministros y va a llorar por sus ministros y va a poner toda su mirada en sus ministros. Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra cabeza es Cristo y la iglesia toda es el cuerpo de Cristo y somos edificados unos a otros. ¿Cómo nos edificamos? El que está a tu lado es miembro del cuerpo de Cristo, también te puede edificar. Edificándonos unos ¿qué? A otros. El que está a tu lado, si es creyente, te puede edificar consolándote, exhortándote. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay de aquellos que quieran seguir con sus ministros, cada quien su religión. Ahora, vaya usted a Ezequiel, el profeta Ezequiel 2:1. Vamos a ver un ejemplo de qué hablaba Dios en otro tiempo por los profetas al pueblo judío. ¿Qué le hablaba? Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver qué hablaba Dios por medio de los profetas a los judíos en aquel tiempo. Vamos a verlo. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Aquí le está hablando Dios a Ezequiel. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí. ¿Qué entró en Ezequiel? El Espíritu. Y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Vea lo que le habló Dios a Israel por medio de profetas. A gente que rebelde, que se rebelaron contra mí, y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos duros de rostro y de empedernido ¿qué? Corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Vean lo que les decía el Señor a Israel. ¿Acaso ellos escuchen? Fíjate. Dile que está a tu lado, Dios siempre te va a hablar. Quizás escuches, quizás te arrepientas de tus pecados, quizás, porque ¿de quién consiste el que alguien se arrepienta? De Dios. Dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde. Cualquiera que no escucha la palabra de Dios es un ¿qué? Es un rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
Hermano, Dios durante años y años envió profetas a predicarles a Israel, arrepiéntanse. ¿Qué les predicaba? Arrepiéntanse, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Hoy, ¿qué se tiene que predicar en las iglesias? Arrepentimiento. ¿Qué se tiene que predicar? Cuando tú vayas a una iglesia y no te prediquen arrepentimiento, es un falso ministro. Desde que el profeta Juan apareció en escena, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después ves a Jesucristo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después ves a los apóstoles: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos en amén? Sin arrepentimiento no hay salvación. Si alguien quiere la salvación y quiere seguir pecando, dice el Señor, no porque me llames Señor, Señor vas a ser salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos en amén? Una característica de un falso profeta es que no predica arrepentimiento. Ahorita lo voy a mostrar. Vaya usted a Jeremías 23. Hermano, hoy se predica que eres el consentido de Dios, que Dios te va a hacer rico, que Dios te va a usar grandemente, que todo está bien. Dice que el que predica paz y no hay paz es un falso profeta. Jeremías 23, 14. Vamos a ver aquí una evidencia de un falso profeta. ¿Lo tiene usted? Y en los profetas de Jerusalén he visto que veía Dios en esos profetas: torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. ¿Qué hace un falso profeta? Fortalece las manos ¿de quién? De los pecadores, para que ninguno se convierta de su maldad. Fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como ¿qué? Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén se dio la hipocresía sobre toda la tierra. Cuando alguien no predica arrepentimiento, es un falso profeta. Las iglesias de hoy se están llenando de gente que sigue adulterando, sigue fornicando, sigue robándose la luz, los impuestos, sigue diciendo groserías, sigue mintiendo, porque no se les predica arrepentidos. Y aún así, muchas iglesias que se predica esta doctrina, hay gente que aún sigue practicando el pecado. ¿Por qué se tiene que estar predicando siempre arrepentimiento? Porque la iglesia fue llamada a vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Cristo dijo: sed santos como yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay mucha gente que dice que el evangelio es muy fuerte, muy duro. La gente que se le habla de pecado y es muy fuerte para él, es porque no se quiere arrepentir. Porque el que se arrepiente, dice Dios, yo no rechazo un corazón contrito y humillado. Si a mí vienes, yo no te echo fuera. Pide perdón por tus pecados, arrepiéntete. ¿Y qué hace Cristo? Nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esta iglesia vamos a estar siempre predicando: arrepentíos, y vamos a estar leyendo la lista. Los adúlteros, digan, no entran. Los fornicarios, los chismosos y mentirosos, no entran. Los que ven pornografía, no entran. Los rateros, no entran. Los idólatras, no entran. ¿Cuál es su parte de ellos? Lago de fuego. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En Jeremías 25:1 vamos a ver cómo Dios estuvo hablándole a los judíos por profetas que se volvieran a Él, que dejaran su mal camino. Siempre el llamado de Dios ha sido: vuélvete a mí. ¿Tiene Jeremías 25? Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías. ¿A quién habló? A todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, fíjense,
desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son ¿cuántos años? 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. ¿Pero qué? ¿No oíste? Fíjense, va a haber gente que puede pasar años en la iglesia, hermano, y no quiere oír la palabra de Dios, no se quiere arrepentir. 4. Envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas. ¿A quién les envió? A todos sus siervos los profetas. Enviándoles ¿desde cuándo? Desde temprano y sin cesar. Pero no oíste, ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino. ¿Qué les decía Dios a través de los profetas? Que se arrepintiesen. Vuélvete de tu mal camino y de la maldad de vuestras obras. ¿Y qué hay si te arrepientes? Morarás en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres. ¿Para cuándo? Para siempre. Habla de la salvación, de la paz, del gozo del Espíritu Santo. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído. Vean siempre lo que dice el Señor. No me has oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, ponga atención a aquel que no se quiera arrepentir. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y burla, y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta ¿en qué? En ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Qué viene si no escuchamos la palabra del Señor? Juicio de Dios. Todo el que está en este lugar y está escuchando que Dios manda que se arrepienta de sus pecados y no quiere oír, viene el juicio de Dios sobre su vida. Dice el Señor que en aquel día, cuando venga la resurrección, apartará a sus ovejas de las cabritas y a las cabritas las echará en el lago de fuego. Dile al que está a tu lado, hay oportunidad aún de que hoy te reconcilies con Dios. ¿Cuántos en amén? Hermano, mientras tengas vida, tienes la esperanza de que el Señor te alcance. Y Dios te está hablando, en cada culto nos está hablando, cuando vas en la noche a orar te está hablando, cuando lees la Biblia te está hablando, y Él quiere que nos arrepintamos y creamos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos en amén? Ahora, Dios manda a sus profetas a hablarle a Israel. ¿Qué hacen con todos sus profetas? Los matan. ¿Qué hacen? Los matan. Y Dios les envía a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué hacen con el Hijo? Lo matan. Ahorita la gente le predicas que el camino es Cristo, que el mediador es Cristo, que el único salvador es Cristo, que fuera de Cristo no hay salvación, que fuera de Cristo no hay bendición, y la gente se aferra a su religión y a su líder. ¿A qué se aferra? Yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia, yo tengo mi líder, mi papa, mi Juan Diego, mi virgen, mi apóstol, y se aferran ¿a qué? A los hombres. El único camino, verdad y vida es Jesucristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Nadie va a ir al Padre si no es por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Qué hace la gente ahorita? Está rechazando a Jesús. Porque aquí no estamos predicando, ¿me estoy predicando a mí? ¿Estoy predicando mi religión? ¿Estoy predicando lo que yo creo? Estoy predicando a Cristo y su palabra. ¿Cuántos serán amén? Y si alguien rechaza, ¿a quién rechaza? A Jesucristo. ¿A quién rechaza? A Jesucristo. Y si alguien rechaza a Jesucristo, rechaza al Padre. Si alguien no ama a Cristo, no ama al Padre. Si alguien no tiene a Cristo, no tiene al Padre. ¿Cuántos serán amén? Entonces, vean lo que hicieron ellos. Ahora, ¿de qué otras cosas les habló Dios
por medio de sus profetas a los judíos. ¿De qué otra cosa? Diga, de Cristo. De Cristo. Toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, todos los profetas, ¿de quién hablaron? De Cristo. ¿De quién hablaron? De Cristo, como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, como el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo, como el sumo sacerdote, como el todo, diga, como el todo. Vamos a verlo. Vaya usted a Juan capítulo 1, versículo 43. Juan capítulo 1, versículo 43. Hoy se habla de muchas cosas, hermano, pero solo los verdaderos hablamos de quién. De Cristo, de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 1, versículo 43. ¿Lo tiene usted? Dice, el siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo a Felipe, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, vean lo que le dijo Felipe a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió ¿quién? Moisés. Moisés era un profeta en la ley, así como los profetas. A ver, ¿a quién hallaron? A Jesús, el hijo de José. Pero ¿de quién habían hablado Jesús? Ahí lea lo que dice. Hemos hallado a aquel de quien escribió ¿quién? Moisés en la ley, así como ¿quién más? A ver, encuentran a Cristo, al Mesías, y dicen, de él escribió Moisés y todos los profetas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué les hablaba entonces Dios a todos los del Antiguo Testamento? De Cristo. Diga, de Cristo. Mira, hermano, Cristo le dijo a los judíos de su tiempo, Abraham vio mi día. Y decían, ¿cómo que Abraham te vio si no tienes de 50 años? Y Cristo le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo está, hermano, desde la creación. Él es el verbo y todo fue creado por medio de él. ¿Cuántos dicen amén? Diga, Cristo es el yo soy. Él es el yo soy, el que siempre ha existido. Por él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas son sustentadas por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todos los profetas ¿de quién hablaron? De Cristo. Hechos 10:36. Hechos 10:36. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene usted? Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Vea, anunciando el evangelio de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo. Este Señor de todos. ¿Sí vamos bien? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Vean la comisión de un verdadero apóstol, profeta. ¿Cuál es? Testificar de quién? De Cristo, que Dios lo ha puesto como ¿qué? Como juez de vivos y muertos. De Cristo, dan testimonio. ¿Quiénes dan testimonio? Todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. A ver, ¿de quién daban testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento? De Jesucristo. ¿Y cuál era el mensaje? El que crea en Jesucristo tiene perdón de pecados. El que crea en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, estamos viendo a los profetas que había en el Antiguo Testamento. ¿Los profetas de este tiempo tendrán que ser diferentes a los de aquel tiempo? Ahorita, si alguien se dice profeta, ¿cuál tendría que ser la palabra que tiene que estar hablando? A Jesucristo, el único camino. ¿Cuántos dicen amén?
No su ministerio, no su visión, no su... Hermano, todo mundo anda con su visión, con su ministerio, con su no sé qué. No, solo hay un camino, Jesucristo. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Qué tiene el que tiene a Cristo, hermano? Si tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo, tienes la paz de Cristo, tienes la guianza del Espíritu, no te falta nada, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé por qué el hombre tiene la tendencia siempre a adorar al hombre. No sé por qué. Es idólatra. ¿El hombre qué es? Hermano, yo vengo de una iglesia donde tienen su apóstol. A ese apóstol le secuestraron a su hijo. ¿Qué crees que hizo ese apóstol ya? Porque ya recuperó a su hijo. ¿Qué crees que hizo? Se fue de México. Tuvo miedo y se fue de México. Se fue a vivir a Estados Unidos. ¿Qué crees que decía la gente que tenía ese apóstol? A ver, ¿qué te imaginas que decían cuando ya no tenían apóstol, que ya se les había ido? Decían, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá salvarnos? Ya no tenemos apóstol y ahora ¿a quién le va a venir la revelación de la palabra para que nos la dé? ¿De dónde va a venir la unción, la bendición si ya no tenemos a nuestro apóstol? Lloraban. Ahora, ¿por qué esta gente estaba así? Porque les enseñaron a depender de un hombre. Hermano, si tu mirada está en un hombre, imagínate cuando se muera, se te acabó tu bendición. Cristo no nos dejó a un hombre, nos dejó al Espíritu Santo que va a estar con nosotros para siempre. ¿Para cuándo va a estar? Y si se muere un ministro, él no le cuesta nada poner otro. Cuando Dios castiga a Moisés, Moisés, no vas a entrar, tú no vas a meter al pueblo. Levanta Josué. ¿Cuántos dicen amén? Dios no depende de un hombre. Dios no dice, ay, no se me vaya a morir este apóstol, porque si se me muere, ¿y ahora qué voy a hacer? Hermano, a Dios levanta de las piedras ministros. La gracia es de Dios, no es del hombre. Aprende a no poner tu mirada en el hombre es como tú. El hombre puede fallar, el Señor jamás te va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Esta iglesia, hermano, ahora les pasan a su apóstol en la pantalla. ¿Qué crees que hacen cuando lo ven? Lloran. Lloran, hermano. Un día, si no me crees, te invito. Lloran y aplauden y gritan y dicen, papá, papá, papá. Le están gritando papito a un hombre. Así deberían de decirle a Cristo, tú eres mi Señor, mi Rey. Tú eres la vida en la cual estoy injertado. Tú eres la raíz que me sustenta. Tú eres la fuente de toda bendición. A Cristo. No al hombre, hermano. Dice el apóstol Pablo, ¿qué somos nosotros? Simples servidores. ¿Por qué pones tu mirada en nosotros como si de nosotros fuera el poder? Dice Pedro, el poder es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, si un ministro te lleva a Cristo y al Espíritu Santo y a su palabra, dime cuándo te podrías sentir solo. Nunca. Así haya persecución y te vayas al cerro, tú estás confiando en Cristo que está contigo, en el Espíritu Santo que está contigo, en la palabra que mora en tu corazón, no en un hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero es increíble que estén llevando a la iglesia a poner la mirada en un hombre. Ya estamos como los católicos, ya tenemos nuestro papa. Y ahora, la bendición pues viene por el Papa, y si él dice que mañana cae oro, pues hay que creer que cae oro. Si el ministro dice que cae diamantes, hay que creer que cae diamantes. Si el ministro dice que la unción está del saco, pues hay que creerle porque es el Papa. Son falsos apóstoles, falsos profetas, que no están edificando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Dijimos hace una semana, ¿quién puede predicar a Cristo? ¿Quién puede predicar a Cristo? Alguien a quien ya le fue revelado Cristo. ¿Quién puede predicar a Cristo? ¿Por qué el apóstol Pablo empezó a predicar a Cristo, y no les habla otra cosa sino a quién? A Cristo. ¿Por qué podía hablar todo de Cristo? Le fue revelado, dice ahí, me fue revelado su Hijo para que lo predicase a los gentiles. ¿Por qué la gente habla más de su ministerio, de su comisión, de su unción, de todo? Porque no le ha sido revelado Cristo. Solamente el que le ha sido revelado Cristo, ¿a quién va a exaltar siempre? A Cristo. Entonces,
Toda la Biblia habla de quién, de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1. Esto es lo que hablaba Dios y sigue hablando. Y ahorita lo vamos a ver. Primera de Pedro capítulo 1. Dice la palabra que si alguno te trae una doctrina que no sea de Cristo, ¿qué tienes que hacer? No lo recibas. Así dice, no lo recibas en tu casa, ni le digas bienvenido. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Los profetas que profetizaron, ¿de qué profetizaban los profetas del Antiguo Testamento? De la gracia. La gracia es el amor, la misericordia de Dios, el favor hacia el hombre. Destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. ¿Qué anunciaban estos profetas? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A ver, ¿qué hablaba Dios en el Antiguo Testamento a los judíos por medio de sus profetas? El sacrificio de Cristo. ¿Qué hablaban? Porque en el sacrificio de Cristo hay vida eterna, hay perdón de pecados. Ahorita, ¿qué tendríamos que predicar todos los verdaderos creyentes? El sacrificio de Cristo. No mi comisión, no mi visión, lo que hizo Cristo en la cruz. Porque en la cruz, vean lo que dice ahí, las glorias que vendrían, ¿qué? Tras ellos. Cuando alguien cree en Jesucristo, que Él murió por mis pecados, ¿qué recibo? Perdón de pecados y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 53, para que quede claro. Dios habló al pueblo judío: mi hijo va a morir por tus pecados, en él voy a castigar tu pecado, en él te voy a perdonar. ¿Y qué se tiene que predicar hoy en día? Lo mismo que Cristo murió por nuestros pecados. No predicar salvación por obras, no, por el sacrificio de ¿quién? De Cristo. Mira, Isaías 53, 4. Fíjate lo que les hablaba Dios por los profetas al pueblo judío. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fíjense, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido, Cristo fue herido. ¿Por qué fue herido? Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, dice ahí. El castigo de nuestra paz fue sobre ¿quién? A ver, si ahora tú eres hijo de Dios y te puedes acercar a Dios confiadamente, ¿por quién es? ¿Por el ministro? Por la muerte de Cristo. El verdadero evangelio es predicar que Cristo murió por mis pecados, que en Él hay salvación, que en Él hay perdón de pecados. ¿Qué dice ahí otra vez? Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? ¿Qué es curados aquí? Salvos, diga salvos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ¿qué hizo Jehová? Cargó en Él, en Cristo. ¿Qué cargó en Él? El pecado de todos nosotros. Angustiado Él, Cristo, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado, ¿a dónde fue llevado? Al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, que verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué? Prosperada. Diga, gracias a la muerte de Cristo, yo soy salvo. ¿Cuántos pueden decir eso? A ver. Gracias a la muerte de Cristo, yo soy salvo. Mis pecados fueron
perdonados. Hermano, ¿ves alguna diferencia de los profetas del antiguo al de hoy? Bueno, los falsos, pero un verdadero profeta, ¿qué tiene que hablar? A Cristo, su sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? No él, no lo que él va a hacer, lo que hizo Cristo, diga, lo que hizo Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 3:14. Hechos 3:14. Espero que te esté quedando claro el tema. Y no vuelvas a hablar de tus ministros, ni de su unción, ni de su cobertura, ni de su visión, ni de su comisión, sino de Cristo y de lo que él hizo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 3:14. Mas vosotros negaste al santo. Aquí Pedro le está predicando a los judíos. Ustedes negaron al santo y al justo. ¿Y qué pidieron? Que se os diese un homicida. Prefirieron que soltasen a Barrabás que a Cristo. Y mataste al autor de la vida. Vean a quién mataron, ¿A quién mataron? Cristo venía a dar vida eterna y lo mataron. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. Vean, ¿qué hizo Dios? Cumplió lo que antes había anunciado. ¿Por quién? Por boca de sus profetas. Que Jesucristo, ¿qué había qué? Había de padecer. Así que arrepentíos, vean el evangelio, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, ponga atención, ¿qué dijo Moisés? Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará ¿qué? Profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, dice Moisés, a él oiréis. ¿De quién está hablando? Diga, de Cristo. ¿Quién es ahorita nuestro profeta? Cristo, no es un humano, es Cristo. Dice, Moisés dijo que Dios va a levantar a un profeta, es Cristo. 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, a Cristo, ¿qué le va a pasar? Será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado ¿qué? Hermano, la Biblia exalta al Señor Jesucristo. Y todo está en el Señor Jesucristo. Dios mismo dio testimonio cuando Cristo subió al monte a orar y fue glorificado y dijo Dios, este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia. A él oíd. ¿A quién tenemos que oír? Vamos a verlo porque muchos creo que no lo han leído. Mateo 17:1. Mateo 17. ¿A quién tenemos que oír, hermano? A Cristo. Entonces, si alguien se dice apóstol de Cristo, profeta de Cristo, pastor de Cristo, ¿de quién tiene que predicar? ¿Qué palabra tiene que hablar? La palabra que Cristo nos dejó, hermano. Mateo 17:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Vean Cristo qué hizo, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, ¿quién estaba hablando ahí? El Padre. Este es mi Hijo amado. ¿De quién está hablando? En quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Quién da testimonio de Cristo? Su Padre. Y dice que a quién escuchemos.
A Cristo, a su palabra, hermano, a su palabra. La gente se va a perder y se va a desviar del verdadero evangelio porque está escuchando a hombres. Aquí no vamos a predicar nada que no sea la palabra de Cristo. Aquí no vamos a aceptar sueños, ni visiones, ni que nuevas revelaciones, ni nuevas profecías, porque nosotros oímos solamente a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Juan 5:43. Por si alguien trae por ahí sus revelaciones, si quieres te digo una iglesia donde las aceptan. Ahí aceptan de todo te aceptan ahí. Te aceptan decretos, confesiones positivas, risa santa, vómito santo, ahí te aceptan de todo te aceptan ahí. Juan 5:43. Cristo dijo esto: yo he venido en mi nombre. ¿En el nombre de quién vino Cristo? En nombre de mi Padre. ¿Y qué hace la gente? No me recibes, dice Cristo. Yo vengo en el nombre de mi Padre. Él ya dijo que a mí me escuches. Si otro viene en su propio nombre, ¿qué va a hacer la gente? ¿Qué dice ahí? ¿Qué palabra dice ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué la gente le cree, tiene a su ministro así como un Dios? Como alguien que no puede equivocarse, como alguien que dice, no, es que de la iglesia que yo vengo, cuando mi pastor se empezó a desviar de la sana doctrina y empezó a predicar doctrinas de demonios, yo le decía a mis hermanos, está mal. Me decían, no, si él lo dice está bien. ¿Tú cómo te vas a comparar con el gran profeta de Dios? Me decían, ¿tú quién eres? Yo nadie, pero yo te estoy diciendo lo que está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no confiemos en ningún hombre. Aquí se les ha enseñado, todo lo que te enseñemos tiene que estar respaldado bíblicamente. ¿Cuántos dicen amén? Jamás te vamos a decir nada sin un fundamento bíblico. Y no vamos a hacer una doctrina con un texto. La doctrina es toda la Biblia. Aquí te hemos dado una enseñanza con un solo texto. Vamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Por todos los profetas, la ley de Moisés, el Nuevo Testamento, el Evangelio de Cristo, por toda la Biblia hacemos la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos la palabra profética, ¿qué? Más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Primera de Pedro 4:10. Ya se nos está yendo el tiempo y te quería dar algunas características de un falso profeta. Primera de Pedro 4:10. Miren, aquí queda bien claro, hermano. Primera de Pedro 4:10. ¿Lo tiene usted? Cada uno según el don que ha recibido. Todo creyente tiene un don. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hacemos con ese don? Lo ministramos a los otros. Amén. Como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué hacemos con los dones? Lo ministramos a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a sus sueños, hable conforme a la revelación de su apóstol, hable conforme a no sé qué. ¿Cómo debe de hablar? Si alguno habla, ¿cómo tiene que hablar? Si el que está a tu lado te quiere dar una enseñanza, ¿qué tiene que hacer? Te tiene que decir, mira, aquí está escrito, aquí está escrito. Y te tiene que dar como unos 20, 30, 50 versículos que todos apoyen la doctrina que te quiere dar. No que te dé nada más un solo versículo. ¿Cuántos te tiene que dar? Por ejemplo, si te dice, hay doble porción del Espíritu Santo porque Eliseo la pidió, dame más textos en el Nuevo Testamento donde alguien la recibió. Dame textos donde dice que alguien recibió la doble porción o que dice que pidamos la doble porción. Dame más textos. ¿Cuántos textos hay? Nada más uno. Las iglesias están llenas de doctrinas de demonios porque de un texto hacen una doctrina. Tenemos que dar doctrinas por toda la Biblia. La Biblia no se puede contradecir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es muy importante, hermano. La gente es llevada a todo viento de doctrina por falta de conocimiento. Dice en Pedro 2:2, en primera de Pedro 2:2, que deseemos la leche ¿qué? ¿La leche qué? ¿Cuál es la leche? La leche es la palabra. ¿Cuál es la palabra que me va a perfeccionar, me va a edificar? La no adulterada. ¿Qué será una palabra adulterada? Biblia más la revelación del hombre.
Biblia más lo que el hombre dice. Esa es una palabra que adulterada. Mi leche es esta nada más. Esta es la leche que me lleva al crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahí dice, deseemos como niños recién nacidos la leche que hace una leche pura, que hace la palabra pura. Me lleva a un crecimiento, Ahí dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ¿qué? Una iglesia que se le enseña la palabra de Dios crece en la sana doctrina, en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Salmos, si lo quiere buscar, si no, dice, la ley de Dios es perfecta. ¿Qué es la ley de Dios? Convierte el alma. Hermano, vuelvo a repetirte, hay gente que piensa que aparte de esto necesitamos otra palabra de alguien. Esa es herejía. Con esta palabra es suficiente. ¿Con esta palabra qué? Vamos a verlo. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Cuando alguien te diga que necesitas aparte profecía, dile, no, mira, yo tengo la palabra que me lleva a ser perfecto. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Lo tiene usted? Dice así. Dice, toda la escritura, diga toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil, diga útil. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para qué más. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Enteramente preparado para qué. A ver, ¿qué más necesitas aparte de la palabra? Con la palabra te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye, te lleva a la estatura del varón perfecto. No necesitamos de un loco que venga aquí y empiece a y así te dice. No necesitamos, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuántos dicen amén? Y hay de esas pobres iglesias que están aceptando falsas profecías y que están siendo desviados de la sana doctrina. Rápidamente, algunas características de un falso profeta. Dice Dios, si alguien profetiza y no tiene cumplimiento lo que dijo, es un falso profeta. Si dice así o no dice así. Guillermo Maldonado, hace años fue a decirle a una candidata para presidenta, Dios dice que vas a ser presidenta. No fue presidenta. ¿Qué es Guillermo Maldonado? Falso profeta. El apóstol de apóstoles, Ronnie Chávez, fue al país de Chile y les dijo, Dios va a bendecir Chile y va a quitar la pobreza y les va a bendecir económicamente. Se fue y a los 3 meses vino un terremoto y destruyó Chile. Es un falso profeta. Todos esos que decretan, escucha a alguien que decrete, porque cada fin de año, ¿qué hacen los falsos apóstoles y profetas? Decretan, dicen, ven al fin de año y vamos a decretar bendición para el siguiente. Ninguna de sus predicciones tiene cumplimiento. Dicen que el país va a mejorar, que el pecado se va a acabar, que México va a ser para Cristo, que vas a estar bien en tu economía, que nunca más te vas a enfermar. ¿Cierto o falso? Falso. El país va cada día peor. Escrito está que la maldad va a ir en aumento. Escrito está que nadie quiere saber de Cristo. Muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Cristo dijo, en este mundo vas a tener tribulaciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Si me tienes a mí, vas a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vamos a vencer, hermano. Viene tribulación, viene persecución y somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ponga atención, hermano. Toda esa gente que se atreve a decretar es falso. No es Dios para decir lo que va a suceder. Lo único que se va a cumplir es lo que Dios ya determinó, no lo que nosotros digamos, lo que Dios ya que determinó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, segunda de Pedro 2, ahí, vaya segunda de Pedro 2, 1. Otra característica de un falso profeta. Segunda de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos ¿qué? Entre el pueblo. ¿Y qué va a haber entre nosotros? Falsos maestros. Cualquiera que dé una enseñanza que no vaya de acuerdo con la Biblia es un falso ¿qué? Maestro. ¿Qué hace un falso maestro?
Introduce encubiertamente, ¿qué hace? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo, ¿qué? Destrucción repentina. El evangelio de la prosperidad, ¿qué es? Es una herejía. Todo ministro que predique que el pueblo tiene que ser próspero económicamente es un falso profeta. Cristo dijo: haz tesoros en la tierra, en el cielo. Dios prohíbe que alguien se quiera enriquecer, lo prohíbe. Dice: todo el que quiera enriquecerse va a caer en lazo y en tentación. Él lo prohíbe. Dice: haz tus riquezas, ¿dónde? En el cielo. La vida del hombre no consiste en sus bienes, sino en cuánto es rico para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué hace un falso ministro? Introduce, ¿qué? Doctrinas de demonios. 3, ¿por qué introducen esas doctrinas de la prosperidad, por ejemplo? Por avaricia hacen, ¿qué? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación, ¿qué? ¿Qué le pasa a todo aquel que está predicando evangelio de prosperidad? La condenación no se tarda y su perdición, ¿qué? ¿Sabes por qué se inventó ese evangelio de la prosperidad? Porque el ministro te manipula y te dice: Dios te quiere hacer rico, pero dame. ¿Y quién es el único que se hace rico? ¿Sabes que esas iglesias de la prosperidad, solo el ministro tiene avión, camioneta del año, trajes bien caros, se va a Disneylandia? ¿Solo ellos? ¿Y cómo crees que está la iglesia? Pobre, pero por ignorantes, porque están enriqueciendo a un falso, ¿qué? Ministro. Vaya usted a Primera de Juan 4:1. Gloria a Dios. Otra característica de un falso ministro. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, ¿qué? Falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿de dónde es? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien te diga Cristo no es Dios, es un falso profeta. ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios? Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿quién era? Y el verbo se hizo, ¿qué? ¿Quién se hizo carne? Dios. Y le pondrás por nombre a este niño Emanuel, Dios con nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Entonces, cualquiera que te diga Jesús no es Dios, eres un falso profeta. Aquí dice Juan 4, primera de Juan 4, tu espíritu es el de engaño, no es el verdadero, ¿qué? Espíritu. Primera de Timoteo 6. Ya estoy cerrando, hermano, espero que quepa en el disco toda la enseñanza. Primera de Timoteo. Y si no, de todos modos te lo vas a llevar en el corazón, amén. Primera de Timoteo 6, ¿qué? 3. 6:3. Ponga atención aquí, un falso profeta, vean cuál es una de las características. Si alguno enseña otra cosa, ponga atención, si alguno, ¿qué? Y no se conforma a ¿qué? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a ¿qué? Fíjate, si alguno no te predica que tienes que obedecer a Dios, que tienes que tener temor de Dios, que tienes que servir a Dios, si no te predica eso, es un falso ¿qué? Profeta. ¿Cómo está esa persona que habla de otras cosas y no del evangelio de Cristo? Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres. ¿Cómo son esos hombres? Corruptos de entendimiento y privados de ¿qué? Y vean esa característica, toman la piedad como fuente de ganancia. Siempre un falso profeta, apóstol, ministro va a hacer negocio del evangelio. Es una característica de un falso ¿qué? Ministro. Ya cerramos con esta cita, Hechos 15:1. Un falso profeta siempre le va a añadir al sacrificio de Cristo. ¿Qué va a hacer? Le va a añadir. Te va a decir que no es suficiente lo que hizo Cristo, que necesitas guardar el día de reposo, que necesitas dejar de comer ciertos alimentos, que necesitas creer en Jesucristo y también en la Virgencita, que necesitas creer en Cristo y hacer sacramentos, etcétera, etcétera. Ese es un falso ¿qué? Profeta.
Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿A quién les enseñaban? A los hermanos, a gente que ya había creído en Cristo. ¿Qué les enseñaba? Si no os circundáis conforme al rito de Moisés, ¿qué? No podéis ser salvos. Cualquiera que le añada al sacrificio de Cristo es un falso profeta. Por medio del sacrificio de Cristo, diga: yo soy santo. Mis pecados han sido perdonados todos. Por medio del sacrificio de Cristo yo soy salvo, soy hijo de Dios, soy coheredero juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuántos quisieran decir al Señor: Padre, perfecciónanos? Pon ministros, Padre, que hagan su trabajo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos estás perfeccionando por medio de esos vasos de barro que tú pusiste, Señor. Pero sabemos que el crecimiento lo das tú, mi Señor. Sabemos que toda gracia nos es dada por ti. Decía el apóstol Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? No tenemos nada, Señor. No tenemos nada. Todo nos es dado de gracia. Solo somos siervos inútiles, Padre. Solo somos siervos inútiles. La gloria es para ti, mi Señor Jesucristo. Somos salvos por tu sacrificio, por tu muerte. Solo a ti te adoraremos, mi Señor Jesucristo, y a ti te serviremos, no al hombre, Señor. Tú nos dices en tu palabra claramente que no confiemos en un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice tu palabra. Padre, sabemos que a quien nos dejaste fue a tu Espíritu Santo. Nos dejaste tu palabra. Y Pablo decía: los encomiendo a Dios y a su palabra, que tiene poder para sobreedificarlos. Padre, rogamos por tu iglesia, para que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pedimos que nos sigas dando sabiduría, que nos sigas llevando a la madurez, que aprendamos a amarnos unos a otros, que aprendamos a vivir como Cristo, manso y humilde. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor.